En su video vamos ahora a continuar con las preguntas de historia del Perú y universal que han venido en el examen UNED. Veamos. Clásica pregunta. Uno de los temas más jodidos de la historia del Perú, historia universal, es cómo periodificar, cómo clasificar el tiempo y bajo qué criterio. Y eso nos habla de acá. John Rowe, para su clasificación cultural por periodos durante la etapa prehispánica peruana, tema historia del Perú, etapa periodificación. Muy bien. Acá la vaina es cómo clasificamos y colocamos en periodos la historia peruana. Cuando tú tienes un libro de historia del Perú, el que tú quieres, generalmente hay un versus. Hay una lucha entre dos. Uno, John Rowe, antropólogo norteamericano, y el otro, el papi, Lumbreras, Luis Guillermo Lumbreras, peruano. Muy bien. Cada uno tiene una forma de ver la historia diferente, y ese es uno de los problemas epistemológicos de la historia, ¿no? Entonces, ¿con qué cristal ves el pasado? Entonces, de acuerdo a ellos, hay dos formas de clasificación. Lumbreras, como viene de la escuela marxista, él coloca los periodos, ¿te acuerdas? Lítico, arcaico, estados regionales, etc. Porque él toma en cuenta en su clasificación, como buen marxista que es, toma en cuenta los criterios del modo de producción, ¿no? Los modos y las relaciones de producción, que es propio de los lenguajes de los historiadores marxistas, ¿no? ¿Cuál fue el modo de producción? ¿Cuál fue la relación de producción? Inclusive hace alguna etapa universal lo clasifica en esclavismo, comunismo, socialismo, capitalismo, aunque carece de sustento teórico también, aunque también tiene muchos partidarios, porque es una forma, es una filosofía, es una forma de entender la historia. Entonces, según la economía, según los medios de producción, Lumbreras hace una clasificación de nuestra historia peruana. Pero en este caso nos habla del otro bando. John Rowe, para clasificar el Perú, no toma en cuenta los modos de producción económicos, las relaciones sociales de producción, ¿no? El lenguaje clásico marxista, sino toma en cuenta otro criterio. ¿Cuándo se separa la historia de la prehistoria? ¿Te acuerdas? La escritura, hermano. Porque la escritura es el fundamento de separar la historia de la prehistoria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos manifestaría la intencionalidad, las vivencias, las creencias de un pueblo, su cotidianidad, lo que comían, lo que pensaban, lo que anhelaban, cómo convivían con los otros seres vivos, como los animales en la caza, la pesca, la recolección, entre ellos también. Entonces es la escritura, el nivel de historia universal, la que hace la clasificación entre prehistoria e historia. Esto es propio de un enfoque de otro tipo filosófico, el positivismo, en la cual necesitamos una cosa observable para poder hacer una clasificación seria en las ciencias. Si bien la escritura hizo que se salga de la prehistoria y se pase para la historia, en el caso de la historia peruana, John Rowe toma en cuenta la cerámica. Es más, él dice que hay un periodo precerámico y luego viene el periodo cerámico. Y es ahí en donde, tomando en cuenta la cerámica y la tendencia que había en las zonas, y obviamente su antigüedad, es lo que hace su clasificación clásica que viene en los exámenes: horizonte e intermedios. Claro, porque toma en cuenta ¿qué cosa? La cerámica como referencia para clasificar. ¿Y por qué la cerámica? Porque lo que te expliqué hace un ratito, hombre. O sea, la cerámica expresaría, ¿te acuerdas de los huecos retratos? Claro, la forma como se percibía, sus creencias también. ¿Te acuerdas los huecos eróticos de los moches? También. Los huecos pictóricos así recontra dibujados, no horror vacío, no quiero nada hueco, todo lleno de los nazcas. Entonces, él va a tomar en cuenta esto como un criterio para clasificar la historia. Muy bien. ¿Te acuerdas que era un horizonte? ¿Por qué le llamo horizonte? Porque era una cultura que se imponía en un gran territorio. Horizonte, mira, hasta el fondo. E intermedio, porque el desarrollo era solamente en la zona. Entonces, esta clasificación lo hace John Rowe tomando en cuenta la cerámica, también la arquitectura, también otras manifestaciones culturales, pero esta fue la que predominó para él. Muy bien, a ver, ¿qué dice el chiste A? La alternativa A: ¿el tipo de ajuar y reto funerario? No, porque lo funerario es cierto, expresa una manifestación, pero sobre todo religiosa, y la cerámica expresa mucho más cosas cotidianas, no solamente lo religioso. El desarrollo de la metalurgia, nadie está hablando de metalurgia todavía, eso se va a desarrollar ¿en qué horizonte? ¿Te acuerdas los chimús? Segundo intermedio, ¿no? Horizonte intermedio. Siguiente, la clase de material y diseño que presenta la arquitectura, no. La arquitectura hemos dicho que es la cerámica, el criterio fundamental de Rowe. El tipo de instrumento de trabajo agrícola e industria artesanal
tipo de instrumento de trabajo, no. Más bien eso sería una forma de producción. Estaría más relacionado con el tío Lumbreras. Duro no. La característica del estilo de cerámica, ¿no? También se le conoce como la periodificación estilística. Porque es el estilo de cerámica que va a predominar en muchas zonas o de repente solamente en una zonita. La clave sería enano, las características del estilo de cerámica predominante en un determinado tiempo. Clave enano. Gente, número 81, linda pregunta. Esa pregunta me está gustando porque es una pregunta de tecnología. Siempre cuando hablan de culturas hablan de cerámicas, orfebrería, arquitectura, arqueología, pero en este caso nos hablan de tecnología. En los guaraguaros camellones, la cultura de Tiahuanaco. La cultura de Tiahuanaco, una cultura que se desarrolló en donde, bueno, actualmente para el Perú, porque tú sabes que también una zona de Tiahuanaco se dio en Bolivia, gran parte de la cultura de Tiahuanaco se dio en la actual Bolivia, es un antecedente mucho de estos reinos aymaras que luego van a regir. La cultura de Tiahuanaco se origina en un lugar donde se encuentra el lago más alto navegable del mundo. ¿Cuál es? La Titicaca. El famoso Titicaca que estaría acá. Obviamente entre el límite, una parte peruana y una parte boliviana. Y en esta zona, tú sabes que es la famosa meseta del Collao, también cosa que no debes olvidar. Hay etapas en las cuales la lluvia es torrencial. Entonces produce dos cosas. Uno, que el laguito se salga y joda a los alrededores, fregando las cosechas. Y otra, que la propia lluvia empiece a joder las cosechas que tenemos. Entonces para eso los tiahuanacos fueron muy moscas, muy astutos. Y encima, bueno, alrededores del lago o en zonas donde había lluvias torrenciales, empezaron a hacer un montón de tierra. Bla, 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 bla. Ya la tierra, trae tierra, papi. Más o menos de 1,5 de altura. ¿Y para qué construían esa tierra? Para hacer algo sencillo. Hacían montones de tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llovía, en lugares de lluvia, cuando llovía, pues la mayoría de agua se posaba acá. Muy bien. Las mañanas puneñas, no sé si en el puno, hijo, para que comas tu rica alpaca, su brocheta de alpaca, riqueza de mercado, riquísima la comida puneña. Hay que suceder. Durante las lluvias pues, llegaban y llenaban, inundaban también acá, pero por la forma como está, te hagan estos huequitos. Acá. Durante el día, estas aguas posadas recibían la energía del sol. El calor del sol calentaba las aguas. Y durante la noche, como tú sabes, el Puno es un lugar muy frío. Cuando la temperatura bajaba, para hacer un equilibrio térmico, ¿qué pasaba? Esta agua calentada empezaba a evaporarse y empezaba a subir en la atmósfera, creando ¿qué cosa? Un microclima favorable a estos productos agrícolas. O sea, qué ingenioso fue la tecnología tiahuanaco. Entonces los tiahuanacos al hacer esto, no necesitaban regar tampoco, porque tú sabes, por una cuestión física llamada capilaridad, la presión atmosférica hace que el agua vaya subiendo poquito a poco, garantizando el continuo riego de estos alimentos. ¿Bacán? A esto, ¿cómo se llamó? Camellones, así por su forma de camello, por su joroba, o guaruguaros. Veamos, ¿qué cosa eran? Dice, ¿eran lagunas artificiales? Para nada, descartó la... ¿Eran medios agrícolas para aprovechar el agua del subsuelo? En algún momento te dije que hacían cavaciones. No, reconstruían montículos de tierra. La vi tampoco. Ciudades que... No, en ningún momento he dicho que son ciudades. Chacras elevadas a orilla de los lagos y con una función termorreguladora. Hasta ahorita va ganando la D. Por si acaso la D. Ritos, para nada. Es una cuestión tecnológica. La clave, chicos, sería duro. Bien, gente, estudiosa trujillana y de todo el Perú. Dice, la invasión española al continente americano se inicia ¿en qué momento? ¿En qué momento se inicia la invasión española al continente americano? Veamos acá. Una breve historia de España. Ya si se sigue suscribiendo podemos ver toda la historia completa de España, desde los inicios, cuando están los visigodos, luego cuando invaden los musulmanes y luego cuando los reinos católicos que se habían refugiado en el norte, poquito a poco empiezan a hacer fusión y se empiezan a juntar y poquito a poco a ganar de terreno a los musulmanes que estaban en esta zona. Te acuerdo que a la gente de esta zona los musulmanes le llaman al-Andalus. Muy bien, a la zona le llaman al-Andalus durante la época en que ellos estuvieron acá. Muy bien, los reinos católicos van a tener una lucha por el territorio con los musulmanes y poquito a poco van a dar terreno, no solamente por ayuda de Francia, que también era católico, sino también porque entre los musulmanes había muchas disputas. Poquito a poco ganaron. ¿Y cuándo se va a dar la batalla? batalla final, cuando se une la reina de Castilla, Isabel,
la Chabelita, y el rey de Aragón, Fernando. Muy bien. Los dos se juntan, Isabel y Fernando, y es lo que la historia lo recuerda como los reyes católicos. Ellos expulsan a los árabes, no solamente a los árabes, también a los judíos, también expulsan a los gitanos. Bueno, a los gitanos hay una discusión acá. La cosa es que a los árabes definitivamente le expulsan de la península ibérica y ellos forman lo que se llama el reino de Hispania. Todavía no voy a tocar el nombre España y les contaré en algún otro video cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Los reyes católicos, una vez que consolidan su territorio, empiezan a tener un competidor al costadillo. ¿Quién está al costadillo de los reyes católicos? Portugal. Muy bien. Portugal unos años antes ya les había llevado ventaja gracias a que Enrique Navegante empezó a hacer las expediciones. Ahí aparece un montón de gente portuguesa y eran en ese momento los papis del mundo debido a sus navegaciones. Muy bien, entonces los reyes católicos no se querían quedar atrás. Y recuerda que los turcos otomanos habían tomado Constantinopla y el paso hacia la otra zona para comercializar, la zona de Oriente. Entonces Colón busca nuevas rutas y va a ser financiado, aunque al inicio no le hicieron caso, por los reyes católicos, sobre todo por Isabel. Muy bien, Colón busca nuevas rutas. Luego, ¿qué cosa sucede? Mientras Colón busca nuevas rutas y las encuentra y empieza recién la invasión española al continente americano, los reyes mueren, obviamente, así es la vida, y van a tener a su hijita, van a tener a los hijos, por la que queda Juanita la loca ¿por quién? Por Felipe el Hermoso, ¿no? Una chica muy celosa, posesiva, dice la historia. También, si se siguen suscribiendo, vamos a contar sus historias en el canal. Van a tener su hijito, un niñito que por parte de la mamá hereda la corona de Hispania, y por parte del papá hereda lo que nosotros conocemos como el CIRC, Sacro Imperio Romano Germánico. Nosotros lo conocemos como los Habsburgo en Perú, y en otros países también como los Austrias. ¿Correcto? Entonces va a heredar dos coronas a la vez. Carlos V va a ser el que conoce a Francisco Pizarro y a su primito Hernán Cortés. ¿Te acuerdas de Hernán Cortés qué cosa conquistó? A México. ¿Y Pizarro qué conquistó? El Perú. Aunque ahora último dicen que no era primo, serían tíos. Muy bien, era tío sobrino, perdón. Entonces acá tenemos a Felipe V y también su hijito Felipe II, lo que se van a llamar los Austrias mayores, porque van a llevar al Imperio Hispánico a su máxima expansión. Muy bien, llegó hasta las Filipinas, pues dio la vuelta al mundo. Por eso Felipe II tiene su famosa frase de Facebook: en mi imperio, en mi reino, jamás se oculta el sol, porque abarcó todo un imperio global. Luego pasa el tiempo, aparece Felipe III, Felipe IV, los Austrias menores que dejaban de gobierno a otros, y empieza la lucha por la sucesión por el reino de España. Los Austrias se enfrentan con los Borbones, que eran franceses, que querían también ser reyes de España, y son vencidos. Y los Borbones inician las famosas reformas borbónicas, que esto ya se da más o menos a mediados de los años 1700. A mediados. Muy bien, vamos a ver, ¿qué cosa dice? La invasión española al continente americano, o sea, sobre todo esto se da en esta etapa. La invasión española al continente americano. También acá, porque en sí los años acá estaban muy cercanos. Se ven que los moros, o sea los árabes, hace poco habían sido derrotados y expulsados de España. La 1 es correcta. Si la 1 es correcta, ¿cuál desechamos? La C y la D. La 1 sí es correcta. La 2, Carlos V reinaba en España. Claro, Carlos V reinaba en España cuando se dio la invasión. Por lo tanto, descartamos la 2 es correcta, descartamos la B. Nos queda la A y la E. Luego, desde Europa se desarrollaban expediciones para hallar una nueva ruta hacia Asia. Ya se había hecho mucho antes. ¿Se acuerdan que los que primero lo hacían eran los portugueses? Así es que descartamos la número 3. Ya sabes que la clave entonces es enano. Pero, vamos a ver. España se unificaba en torno a Isabel de Castilla y Fernando Aragón. En la época que invadieron, ya no. En la época que invadieron ya no, porque ya estaba Carlos V. Acuérdate que el gobierno de Juan Alonso y Felipe el Hermoso fue muy corto. La dinastía de los Borbones había emitido la ley no, como que 1542, señor, si esto va a ser todavía en los años 1700. Los Borbones asumen el reino de España en los años 1700. Por lo tanto, la clave sería solo 1 y 2. Clave enano. Gente, chiste 83. Vamos a ver. Aparte de la UNS, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diría Casita, durante el virreinato peruano se fundaron las universidades de. Hay que reconocer que los españoles, a diferencia de otros países europeos, ni bien llegaron acá a nuestro territorio, empezaron a fundar universidades con iniciativa de las órdenes religiosas.
O sea, a diferencia de Francia e Inglaterra, donde la gente, donde los franceses invadían, ahí no construían universidades. Si algún colono, por ejemplo, si algún invasor francés, vamos a poner, estaba acá y quería estudiar, tenía que ir a la metrópoli, o sea, a la misma Francia a estudiar. En cambio, no. Aquí en España, cuando llegan ellos, crean universidades. Y la primera universidad que se crea por real cédula, o sea, ¿qué significa? Eso de acá significa con el reconocimiento del rey de España, va a ser la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el día 12 de mayo de 1551. La cosa profesor, antes había universidades, porque yo escuché que en Santo Domingo, Puerto Rico, sí, pero eran pontificias universidades, que era más que todo, era una especie de universidad de la iglesia. En este caso estamos hablando de una real cédula, es una universidad reconocida por el propio gobierno, en este caso Reino Español. ¿Correcto? Entonces por eso San Marcos sigue considerándose la decana de América. Aparte de esta universidad, ¿qué otra universidad se creó en el virreinato? Vamos a jugar en este caso con las alternativas. La Universidad San Agustín de Arequipa, o también llamada UNSA, una de las universidades de nuestro país más importantes, fue creada en la época republicana. Fue una de las primeras universidades creadas en la época republicana. Así que la republicana de los años 1800 no tiene nada que ver con el virreinato, porque nos hablan del virreinato. Descartamos. ¿Aparece la UNSA más allá? ¿Aparece la UNSA? ¿Aparece la UNSA? No. Muy bien. San Luis Gonzaga de Ica, la única es una universidad creada en los años 40, 50, tampoco es considerada. ¿Hay alguna alternativa donde aparece la única? En la C, tampoco descartas la C, no tiene nada que ver. Porque es de Montoya menos, porque es una universidad moderna de fines de los años 90. Muy bien, continuamos. Santo Tomás y Santa Rosa de Trujillo, no. Santo Tomás y Santa Rosa son los patrones de la UNIPRO, de la UNT, ¿no? También conocida como UNIPRO, ¿ok? Y te cuento que la UNT es la primera universidad, pero creada en la República. ¿Te acuerdas? Con Bolívar en los años 20, en los años 20, en los 1800. La UNT tampoco está relacionado en el virreinato peruano. Tenemos acá San Juan de Chachapoyas, San Jerónimo de Cusco, denuncia por Chachapoyas queda en la selva de la Amazonía. Además, no recuerdo de escuchar esa universidad. Sé que en Amazonas hay una universidad llamada Santo Toribio Mogrovejo, pero no San Juan. Descartamos la D. Y acá tenemos la famosa UNSAC, Universidad Nacional San Cristóbal, San Antonio Abad, perdón. UNSAC, San Antonio Abad del Cusco. Muy bien, una universidad que tiene mucha historia. La primera mujer que estudió en una universidad fue acá en esta universidad. También universidad de los presidentes como Valerio Paniagua y el otro presidente, el más buena gente, ¿cómo se llama este de acá? José Luis Bustamante Rivero, un presidente recontra zanahoria, recontra sanazo. Obviamente que esta es una de las respuestas, se creó en el virreinato. Y San Cristóbal de Huamanca en Ayacucho, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanca, la UNS, que se creó en Ayacucho también en esa época. Actualmente, luego de San Marcos, la segunda universidad más antigua que estaba funcionando era San Cristóbal de Huamanca. La clave sería enano. Gente estudiosa, vamos a la 84, dice, uy, ya estamos entrando al tema de la república, estamos en la etapa de independencia y inicio de la república, dice, acusado de ineficiencia el virrey Joaquín de la Pezuela. Muy bien, Joaquín de la Pezuela, un virrey fallo, justo tuvo que enfrentar la llegada de ¿quién? Del tío San Martín. Claro, el tío San Martín llega y el virrey de la Pezuela estaba palteado, no sabía cómo reaccionar, ¿correcto? Entonces San Martín busca primero aliados, porque te cuento una que tal vez no sabías. La mayoría del ejército realista no eran españoles, eran gente que había sido, entre comillas podemos llamarla peruana. Y la mayoría del ejército patriota no eran patriotas, eran argentinos, colombianos, chilenos, ecuatorianos, venezolanos, países que estaban en esos territorios. Gente de esos territorios. Muy bien, entonces ante esta situación, ¿qué cosa ocurre? Se da el levantamiento de Trujillo, ¿te acuerdas? Trujillo se declara independiente. Se da el batallón Numancia, que se pasa del bando realista al bando patriota. Muy bien, son cosas que suceden en esa cosa. Ante la ineficacia de Pezuela, ¿qué pasa con los soldados españoles? Se achoran y dicen, este virrey no es para guerra, no es para momentos de guerra, este virrey es para momentos tranquilos. Así es que se lo saca y a cambio, ¿quién pone? Al papi del ejército español, que se llamó Don José de la Serna, el último virrey de España, en el Perú, el último virrey del Perú. Muy bien,
José de la Serna va a ser el que va a hacer la conferencia. ¿En donde? En Punchauca. Pero antes, a este motín, a esta sublevación donde el ejército saca al virrey Pezuela y coloca de la Serna, se le conoce como el motín de Asnapuquio. La clave sería Dedo. Pero te sigo contando rapidito. Luego de esto, que la Serna es virrey, entonces ¿qué pasa? Pasa que San Martín se reúne con él y llega a un acuerdo. No llega a ningún acuerdo, ya que él quería mantener la monarquía absolutista y San Martín quería tener, ¿qué cosa? La monarquía constitucional. No se ponen de acuerdo. José de la Serna va al sur. ¿Y por qué al sur y va al norte? Porque en esta época el sur era el que tenía la plata. No es como ahora que el norte es el que tiene la plata, sino ahora en esta época es el sur. Entonces José de la Serna se va, además esperaba que vengan refuerzos españoles. Y luego de esa situación, pues Bolívar le gana, se da el primer Congreso Constituyente, y luego como se logra una junta directiva, o sea, un gobierno de tres, y tú sabes que las cosas de tres casi nunca funcionan, entonces ¿qué sucede? Muchos piensan que después de que llegó San Martín, Bolívar fue paseador. No. Les cuento que la Junta mandó un ejército para votar a los realistas del sur y fracasaron. Cuando nuestro presidente y nuestro Congreso fracasó en estas guerras que se llaman, en estas peleas, te cuento una, cuando fue el combate, la batalla de Junín, Lima estaba tomada por los españoles, esa tal vez no la sabías. Entonces, ¿qué sucede? El ejército del patriota se rebela y ¿qué cosa hace? Hace lo que nosotros conocemos como el motín de Balconcillo. ¿Qué significa el motín de Balconcillo? Donde mandan a la miércoles a la junta directiva, ya que había poder legislativo, había Congreso Constituyente el 22, pero no había poder ejecutivo todavía. Entonces, ¿qué cosa? Se había nombrado el gobierno en tres, como te había contado, pero el ejército, al ver la deficiencia y que los españoles estaban tomando fuerza en el sur, no reconocen y nombran ¿a quién? A José Larrea Agüero. A eso se llama, ¿qué cosa? El motín de Balconcillo. La clave sería Dedo. Muy bien, gente, ¿cómo están? Vamos el día de hoy a continuar a retomar las preguntas de la UNT del curso de Historia. ¿De acuerdo, gente? Algunos videos se han perdido, pero hay que seguirle dando con todo. Ok, vamos a la pregunta, o todos leyendo conmigo ahí, la 85. Papi, atento, Historia del Perú contemporáneo ya. Son conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional acerca del conflicto armado interno, pues yo lo llamaría terrorismo, que vivió el Perú entre los años 80 y 2000. Bien, ¿qué cosa ocurrió? ¿Te acuerdas? Después del gobierno militar, ¿quién fue presidente después de que Morales Bermúdez, y toda esa época, 12 años de gobierno militar? Después de esos 12 años, Morales Bermúdez convoca elecciones. ¿Y quién gana? El presidente al cual votaron, ¿se acuerdan? ¿Quién? Fernando Belaúnde Terry. Entonces, el arquitecto va a ser presidente el año 80, el segundo gobierno de Belaúnde. ¿Te acuerdas que le metió una patada que hasta Argentina llegó Belaúnde? Entonces, en este segundo gobierno, del 80 al 85, se va a dar la aparición de esas organizaciones terroristas criminales llamadas Partido Comunista, Sendero Luminoso y MRTA. Líder de Sendero, eso, Abimael Guzmán. Y líder del MRTA, Pola Campos. Bien, acá hace la aparición, ¿en qué departamento? Ayacucho. Ahí hace aparición esas dos organizaciones. Luego del 85, ¿quién va a ser presidente? El presidente más joven en la historia del Perú contemporáneo, porque antes también estaba Felipe Augusto Salaverry. ¿Quién? Alan Damián, ¿no? Alan Ludwig García Pérez, en su primer gobierno del 85 al 90, más conocido como el Apocalipsis. Primer gobierno de Alan García. Y luego la gente decepcionó a tantos políticos a tener una hiperinflación y todos los problemas que teníamos. Del 90 al 2000 va a ser elegido, ¿quién? El Chino Fujimori. 10 años de gobierno del Chino Fujimori. Entonces, cuando cae por los Vladivideos el año 2000, ¿te acuerdas del Chino? Le da esos subvideos en donde vimos toda la red de corrupción que se había generado en su gobierno con el tío Vladi. No, este Vladi es el bueno, no, el tío Vladi Montesinos. ¿Qué cosa ocurrió? Va a haber un presidente transitorio. ¿Cómo se llamó ese presidente transitorio que duró unos meses nomás? Claro, Valentín. Ahorita que estás en cuarentena, ¿qué cosa comes? Claro, pan con agua. En este caso es pan y agua. Él va a ser presidente por unos 6 a 7 meses. A eso se llama el gobierno transitorio. Y a fines de su gobierno, por sugerencia de los candidatos políticos, Fernando Olivera, Popi Olivera, su befo, ¿quién era su befo? Alan García, su otro befo, Toledo, Lourdes Flores, si no me acuerdo qué candidato más, le mandaron una carta a Paniagua para que pueda crear esta comisión.
Comisión de la Verdad. ¿Qué es la Comisión de la Verdad que se va a crear en el año 2001? Es la Comisión de la Verdad, así empezó a llamarse. La Comisión de la Verdad va a ser un conjunto de intelectuales con sus asesores, ONGs, que van a estudiar todo el periodo del 80 al 2000. ¿En qué? ¿En qué aspecto lo van a estudiar? En este conflicto que había entre Sendero y el RTA contra el Estado peruano. Y obviamente el Estado peruano está representado por los militares, por los policías y también las rondas campesinas que van a ser legitimizadas. Entonces, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Es una institución creada en el año 2001 para que investigue todo lo que ocurrió en esta época. Pregunto, ¿formaron parte de la Comisión de la Verdad los ronderos? No. ¿Formaron militares que estaban en esa época? Tampoco. Eran intelectuales, claro, un grupo de intelectuales, la gentita, ¿no? La gentita de intelectuales que te dicen cómo tiene que ser el Perú y el mundo. Entonces, ellos fueron los que formaron la Comisión de la Verdad con su presidente que se llamó Salomón Lerner, que algunos lo deben conocer porque fue también, claro, mi primer ministro en el gobierno de Ollanta, ¿no? La gentita. Entonces, en el año 2001 se crea la Comisión de la Verdad, pero tú sabes que Valentín Paniagua, pues, solamente fue presidente unos meses, gobierno transitorio. Cuando convoca elecciones gana Toledo. Y cuando tío Toledo, el cholo sano y sagrado, ¿qué va a pasar? En el año 2003, Toledo va a ser presidente del 2001 al 2006. ¿Qué va a pasar en el año 2003? La Comisión de la Verdad va a cambiar de nombre. Antes del 2003, cuando entra Toledo, le llama Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es como la conocemos ahora. ¿Ok? Y con el tío Toledo entran algunos miembros más, entre ellos en Chimbote, la gente de Nuevo Chimbote y Chimbote que nos ve, entra el famoso personaje muy conocido allí en esas sierras, como el Monseñor Luis Bambarén. Entonces entra toda una gentita, está el episcopado, están los intelectuales. Entonces ellos van a formar una comisión que va a investigar todo lo que ocurrió en este conflicto, del 80 al 2000. ¿Vamos bien? Like. ¿Y esta comisión cuándo va a terminar? El año 2003, cuando presenta su informe final. ¿Okay? En el informe final acusa a Sendero de ser el iniciador, acusa que la mayoría de víctimas eran del terrorismo y que otro porcentaje de víctimas eran de los militares. Y pedía, ¿qué cosa? Remuneraciones a los familiares de los terroristas, cosa que va a traer un montón de polémicas, y esa del informe final se ha incluido en los planes de estudio de los colegios. ¿Acá? Hay mucha gente, prácticamente cerca del 75% de peruanos no sabe lo que dice este informe, y ahorita lo vamos a ver. Bien, a ver, las conclusiones. A ver, ¿a qué conclusiones llegó? ¿Qué dice la 1? Lee conmigo, corazón. ¿Qué dice la 1? A ver, vamos a agrandar. Ahí está. El Partido Comunista Sendero Luminoso es el iniciador y principal responsable de la violencia ocurrida. Correcto, esa es una de las conclusiones que se saca de la Comisión de la Verdad. Profe, ¿por qué le hice comisión? Cobraron cerca de 19 millones de dólares por esta comisión. Por eso dicen las malas lenguas, algunos conocidos de Acción Popular, que Valentín Paniagua tenía dudas y que necesitaba crear toda una comisión. Pero lo que pasa es que eso ya había pasado en otros países. Cerca de 20 países en todo el mundo han tenido comisiones de la verdad. Y dime, ¿cuál crees que es la segunda más cara? La del Perú, 19 millones de dólares en asesorías. Había gente que ganaba $6,000 mensual y solamente dicen que trabajaban 2-3 horas al día. La plata es la plata. Bueno, entonces sí se considera que Sendero Luminoso inició y es el principal responsable de la violencia. La 1 es correcta. La 2, el Estado peruano siempre ha atendido y resuelto las necesidades económicas y sociales de todos los ciudadanos. Jamás. Y tampoco en el Perú ni en ningún lugar del mundo, porque la gente va satisfaciendo sus necesidades de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus potencialidades también, no necesariamente el Estado. Pero obviamente el Estado no siempre atendió las necesidades económicas y sociales, y yo tendría que decirlo, debería dejar un poquito más libre a la gente para que puedan ellos mismos con tu potencial desarrollarse. Pero la 2 es falsa, ¿ok? La 2 es falsa. Vamos con la 3. Claro, la pobreza no puede ser pretexto para matarlos. La 3. El número de víctimas proyectadas es de 69.280. Tengo que decirte que una de las cosas que se criticó a esta comisión cuando dio su informe final y fue debate durante muchos años, sobre todo acá en la Universidad de San Marcos, fue el método que utilizaron para contar las víctimas. Dice que tú dices, entonces 69.280 personas son víctimas, o sea, murieron. No. Se contó víctimas mortales y víctimas no mortales. 1.
Y dos, se hizo una extrapolación. ¿Qué significa? Que en estadística hay cosas que tú no las puedes contar, como en esa época, cuánto Sendero no tenía un registro de muertos, simplemente mataba y mataba cruelmente, o desaparecían y incineraban, las famosas fosas comunes. Pero ¿qué pasa? Se hicieron una proyección, un cálculo muy utilizado en contar animales en diversas zonas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo un contrato con una ONG norteamericana para que le haga más o menos la contabilidad. Y esta empresa hace esa contabilidad, pero como digo, es una proyección estadística, no es un dato real. En sí, las cifras reales más o menos arrojan 30.000 muertos. Pero con esta extrapolación, esta suposición estadística, esta proyección estadística, por eso muy bien dice, el número de víctimas proyectadas, no reales, proyectadas a través de ese manejo estadístico es 6.900, es cierto. Pero como tú sabes, las víctimas no son igual a muertes, ¿eh? Ten cuidadito. La tercera es correcta. También un profesor muy conocido en San Marcos, Enrique Bernal, falleció hace poco, comentó que formó parte de la comisión, dijo que pues efectivamente había un error metodológico en el conteo de víctimas. Bien, vamos al cuarto ejercicio, a la cuarta proposición. El 75% de las víctimas fueron quechohablantes, correcto. Recuerda que el Partido Comunista Sendero Luminoso es un partido de tipo marxista, o sea, cree en la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Es leninista porque cree que esta lucha lo debe llevar un partido único, todos los demás partidos son una porquería, uno solo nomás. Y maoísta, o sea que esta revolución tiene que ser del campo a la ciudad. Por eso es que Sendero Luminoso que iba a las comunidades campesinas y bla, 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 bla. Claro, secuestraba a sus niños, mataba el ganado de que los campesinos que no querían acoplarse a ellos. Hay campesinos que querían simplemente dedicarse a sus cosechas, querían dedicarse a su ganado, pero ¿qué hacía Sendero? ¡Plah! Los cortaba en nombre del marxismo, leninismo, maoísmo. Y cuarta espada, pensamiento Gonzalo. Entonces, a esta ideología no te olvides cómo se le llama. Y su idea era del campo a la ciudad. Profe, ¿y el MRTA? No, el MRTA simplemente era marxista-leninista. O sea, consideraba que la revolución tenía que darse con los obreros en el campo y todas esas cosas. ¿Ok? Pero al final el MRTA acaba muy mal, acaba como si fueran delincuentes comunes, aliándose con los narcotraficantes en el Guayaga, en la zona de la selva, y también extorsionando, secuestrando a gente, pidiendo plata. ¿Bien? Entonces, la clave, tengo que dar 4, es el 75% eran quechohablantes. También crímenes cometidos por el ejército. El ejército no tenía una planificación ya que era algo novedoso para la época. Y ni hablar la policía, por eso que luego en el gobierno del tío Alan se forma la PNP para unificar la policía. Bien, la policía en el Perú, ya sabes, es militarizada. Y 5, en el Perú históricamente siempre ha habido entre los peruanos una vocación pacifista. ¡Ay, qué lindo! Los peruanos somos tan lindos. Una vocación pacifista y tolerante con la discusión política y social. Oye, supuestamente esta comisión tenía como finalidad, ¿qué cosa? Reconciliarnos entre peruanos. Que el fujimorista se abrace junto con el senderista y puedan todos juntos jugar a la ronda de Winnie Pooh. Te pregunto, ¿eso se ha cumplido en el Perú? Pues ni hablar. No se cumplió ninguna reconciliación, más bien ha pasado tantos años y seguimos, no, Fujimori, no, tú eres naranja, toma tu tupper, tú eres terrujo. Seguimos en esa época. Muy bien, entonces Perú, ¿cuál sería la clave? 1, 3 y 4. ¿Cuál sería? Tú mismo eres la ámate. Bueno, gente, vamos a la pregunta 86. El oncenio de Leguía se pretendió articular el ambiente rural y urbano peruano. Mira, te está hablando de dos, ¿ah? Ambiente rural en el campo, el ande peruano, y el urbano, que generalmente en esta época en la costa, por ende urbano. Entonces, si se pretendió articular, ¿qué cosa se pretende decir? Que estaba desarticulado, o sea que estaban desconectados, no había conexión. Entonces, en el oncenio de Leguía se pretendió articular estos mediante la construcción de carreteras, muy bien, con la participación activa de los campesinos, para lo cual se dio la ley. A ver, ¿cómo se llama esa ley muy conocida? Eso tienes que hacerla sí o sí, porque es una de las cosas más importantes del oncenio del tío Leguía, Augusto Bernardino Leguía, presidente 2 veces del Perú. ¿Qué cosa pasó? Él tenía en su mente, acuérdate que él es un empresario, es un comerciante, viene de esa escuela. Entonces, ¿él qué cosa? Está contra esa política que tenía la República Aristocrática. ¿Te acuerdas? A ver, primero tenemos el evento de la guerra con Chile. Después de ese trauma que tuvimos en la guerra del Pacífico, nos dimos cuenta que no sabíamos utilizar mucho los recursos que tenemos por una simple razón, porque no podemos acceder a él.
Entonces, después de la guerra con Chile viene la reconstrucción nacional y después viene la república aristocrática, que se dedicaba más que todo a la exportación, pero no a una conexión a una red de comercio interno, por ejemplo, y el comercio interno y también que se potencialice el comercio exterior. ¿Y por qué? Leguía encuentra qué cosa en la falta de carreteras y de transporte el motivo y la causa de por qué el país no está prosperando. Entonces, ¿qué cosa hace? ¡Pla! Manda a sacar una ley en la cual, ahí nomás, porque Leguía va a ser presidente en 1919 y al año siguiente, en 1920, a mediados de 1920, saca una ley bien controvertida porque acá viene la situación. ¿Es útil o no es útil hacer carreteras? Sí, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo? Entonces, Leguía va a hacer sus políticas viales, tanto para ferrocarriles como para carreteras. Entonces, a esa ley, ¿cómo se le llama? La ley de conscripción vial. Acá, la ley de conscripción vial, en la cual toda persona que esté, todo varón entre los 18 y 60 años tenía que trabajar aproximadamente entre 6 a 12 días al año de manera gratuita en su comunidad de la construcción de carreteras, ¿ok? Por eso se le conoce también como mitad republicana, porque era un trabajo que el Estado obligaba a todos a realizar, salvo los discapacitados, o si alguien no quería, el que tenía plata pues pagaba y se exoneraba de la ley de construcción vial. Esto hizo que mucha gente de clase pudiente pudiera no estar en la ley, pero los que sí pagaban patos sí o sí era mucha gente del campo. Por eso es que está haciendo acá en la pregunta, mucha gente indígena, ¿no? Ahondando en el concepto de indígena. Bacán. Entonces eso va a traer un problema filosófico, pero era útil, acaso no todos somos peruanos, pero en la realidad ¿quién se beneficia? Al final los pobres son los que siempre hacen el trabajo, trae un montón de problemas filosóficos, porque esta ley de construcción vial va a durar hasta 1930, o sea, dura 10 años. Quisieron reformarla en el Congreso todo, pero se mantuvo más o menos con todas sus características durante estos 10 años. Profe, ¿y el primer año no eran 11? No, pues en 1919 no se hizo la ley. Muy bien, no te olvides, Leguía de 1919 a 1930, o sea, que le hacen el golpe de Estado y el gobierno de Sánchez Cerro disuelve esa ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de conscripción vial, clave beso, aunque recuerda algo. ¿Quién sacó la cooperación popular? ¿Con quién está relacionado? Con el tío Belaúnde, ¿te acuerdas? El Perú lo hizo. Ya, esa es la frase de Belaúnde, esa es la ley de cooperación popular. El Cinamos, ¿qué cosa es el Cinamos? Era un grupo de intelectuales, generalmente de tendencias socialistas, que eran parte del gobierno de Velasco, claro, para tener contacto con los sindicatos y con la población para que no se subleve. Muy bien, el Sistema Nacional de Movilización Social estaba relacionado con estos. Bien, después que tenemos la construcción de la carretera panamericana, Perú, a ver, contéstame en el comentario y llévate una sorpresa. ¿Cómo se llama el presidente o el gobierno, en qué presidente se dio la construcción, se acabó la construcción de la carretera panamericana del Perú? Y obviamente autoridades, ámbitos indígenas e infraestructura, no tiene nada que ver. Clave, construcción vial. Bueno, gente, última pregunta de historia, espero que la hayan entendido, que la hayan pasado bien. Vamos a ver con el chiste 87, clásica pregunta también en los exámenes, ¿ah? Son proposiciones que corresponden a la primera fase del gobierno militar, del 68 al 65 en el Perú. A ver, ¿te acuerdas que Belaúnde, el arquitecto, una persona que vivió bastante tiempo con su mismo carro, en el mismo departamento, Belaúnde va a ser choteado por la página 11? Si quieres más información, entra a nuestro canal de YouTube. Ahí hay un capítulo especial de repaso historia del Perú. Ahí te voy a explicar con detalles cómo fue la página 11. ¿Realmente existió la página 11? ¿O fue un pretexto para evitar que la APRA llegue al poder? ¿O era un plan que los militares tenían para invadir Chile? Para hacer todo Porque acuérdate que el gobierno militar se gastó un montón de dinero en armas. ¿Cuál será la verdad? Eso descúbrelo en nuestros videos. Entonces, el primer gobierno de Belaúnde va a ser choteado por el famoso escándalo de la página 11, ¿no? El acta de Talara, y entra el gobierno militar. El gobierno militar va a tener dos fases. La primera fase, como dice acá, es del 68 al 75 y la segunda fase del 75-80. ¿Cómo se llama este periodo Perú? ¿Cómo se llama? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Garifo, ¿ok? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Del 68 al 75, ¿quién va a ser el papi? Eso es, Velasco. El chino. El primer chino no fue Fujimori, el chino Velasco, Juan Velasco Alvarado.
Y del 75 al 80, ¿quién va a ser el papi? Morales Bermúdez. Morales Bermúdez. Entonces, ellos dos van a ser militares. ¿Y durante esta época había constitución? No. ¿Había elecciones? No. Más bien Morales Bermúdez, al final de su periodo en el 78, convoca una asamblea constitucional que hace la famosa constitución del 79. Pero durante todo este periodo va a estar regido a través de un estatuto. ¿Vamos bien? Chévere. Un estatuto, o sea, un documento que los militares daban, válido como si fuese la constitución. ¿Okay? Entonces, luego del 80 vuelve a ser presidente ¿quién? Si lo sacaron a él, volvió Belaúnde en su segundo gobierno, que va a ser del 80 al 85. Gobierno de Belaúnde Terry. ¿Acá? Entonces, vamos a ver las respuestas, qué cosas nos estarán preguntando. A ver, ¿quiénes pertenecieron a la primera fase? A ver, la 1, ¿qué cosa dice? ¿Su líder es el general Juan Velasco Alvarado el Piurano? Obviamente que sí, la 1 es correcta. Bien, la 2, ojo, una cosita, ¿qué modelo implantó Velasco Alvarado? ¿A qué país siguió? ¿Qué país fue su modelo? ¿Los soviéticos? No. ¿Los chinos? Tampoco. Eso es los yugoslavos, de Joseph Briz Tito. ¿Okay? Ese modelo económico, político, ese modelo fue el que siguió el tío Velasco. Listo, el general Francisco Morales Bermúdez convoca a elección de una asamblea constituyente. No, eso no es en el primer periodo, es en el segundo periodo. Por lo tanto, la 2 no pasa nada. La reforma agraria es su principal reforma. Obviamente, la tercera también es la respuesta. La reforma agraria va a ser una de las cosas más importantes que va a hacer Velasco porque marca un antes y después de la economía rural del Perú. Tiene muchos detractores, ¿no? Los detractores dicen que, por ejemplo, hay un dato. Del año 70 al 80, el PBI agrícola, porque tú sabes que hay un PBI por sectores, la producción agrícola cae. Antes la agricultura representaba el 6% del PBI, pero más o menos en los años 80 representaba solamente el 4, entre el 3 y el 4%. Eso significa que conforme pasaba el tiempo se producía menos en los campos agrícolas. Y es que lo que pasa, los indígenas no tenían ¿qué cosa? Tecnología, no tenían conocimientos y no tenían inversión. Y también, algo que no te cuenta tu profesora, generalmente los profesores en la academia son velasquistas, a mí me llega si son o no son, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero sí hay algo que no puede tener derecho, de manipular los datos. Los datos dicen que, por ejemplo, no es que, como mucha gente piensa, Velasco le quitó a los ricos y al día siguiente se lo dio a los pobres. No, se creó cooperativas, las famosas CAPS y las famosas SAIS. CAPS en la costa y SAIS en la sierra. ¿Qué cosas hacían esos? Eran burócratas que se encargaban de distribuir las tierras. Y esto va a ocasionar conflictos no solamente por el hecho de corrupción, sino también conflictos con los indígenas porque cada zona, los pueblos andinos de nuestro país no son iguales. No es igual a un andino de Ayacucho que un andino de Puno. Son diferentes, y un andino de Ancash o de Cajamarca. Entonces, ¿qué pasaba? Esto generó, ¿qué cosa? Un minifundismo y al final el problema ese que Mariátegui mete del problema del indio, al final como que queda deambulando porque mucha gente del campo todavía continuó migrando a las ciudades, sobre todo en los 80 y 90, más o menos con la crisis del apocalipsis, del 85 al 90, empezó a seguir la migración y empezó a dedicarse a otras actividades. Y una cosa que también no te cuenta, no es que Velasco le quitó a los ricos, no, les pagó. Y luego sumas millonarias en los años 2010, 2005, 2010 van a ser reveladas por otros países que exigían el pago de Velasco, que Velasco les haya prometido a través de documentos. Muy bien, generalmente eso se llaman bonos, o sea, deudas. Bacán. Pero la reforma agraria es su principal reforma, la 3 es correcta. Siempre datos novedosos, porque a veces no te puedes creer todo lo que dice el profesor, inclusive lo mío. 4. El país estaba bajo normas del estatuto revolucionario y no de la constitución política. Sí, eso es correcto, pero una cosa, eso no es una característica de la primera fase, es también característica de la segunda fase, hasta finales donde será la constitución del 79. O sea, la 4 es una ambigua porque la 4 no corresponde solo a la primera, también forma parte de la segunda. Y la 5, desde el inicio de la crisis económica entra en una fase recesiva y origina la masificación de los conflictos sociales. No, desde un inicio no. Al final del gobierno de Velasco, y esa es otra cosa que no te cuentan, hubo un problemón con muchos sectores, inclusive con la policía. Días antes de que Morales Bermúdez le haga el tacnazo a Velasco, su golpecito militar, ya había muchos conflictos y había huelga general, huelga de la CGTP y sobre todo una huelga muy recordada que es la huelga de los policías en 1975.
Y esto más ahondado en la enfermedad de Velasco, que se queda cojo, ¿no? Por una situación de salud. Entonces esto va a generar que a la última etapa de Velasco era muy detestado, por si acaso. ¿Correcto? Vamos entonces. ¿Cuál sería la respuesta? 1 y 3. ¿Cuál sería clave, gente? La A. La 1 y la 3. No se olviden suscribirse al canal si quieren que subimos más solucionarios de Trujillo, de matemática, de ciencias y de letras. Suscríbanse, háganos sus sugerencias en los comentarios y apóyanos con un like. Así nos incentivamos más a subir videos, ¿ok? Ok, gente de Trujillo, de Laredo, de Moche, de Chicama, la gente de San Andrés, la gente de Porvenir, la gente de Estudios en el Alambre. Los esperamos acá en los siguientes videos. Saludos.